Todos los países del mundo están endeudados. Estados Unidos debe ahora más de 38 billones de dólares, la cifra más alta de su historia. La Unión Europea adeuda alrededor de 14 billones. Japón, casi 9 billones. Incluso naciones ricas en petróleo como Arabia Saudita o potencias exportadoras como Alemania y China deben sumas enormes. Pero he aquí la paradoja, si todos deben dinero, ¿a quién exactamente se le debe? Este es el historiador financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. La deuda no es solo una carga. Es la arquitectura del mundo moderno. Cada guerra, cada crisis, cada auge y caída se asienta sobre este andamiaje invisible de deudas internacionales. Y si se sigue la cadena de acreedores el tiempo suficiente, se descubre algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en particular. Se lo debe a sí mismo. Pero eso no significa que todos se beneficien por igual. Para entender cómo llegamos a este punto, con un planeta sumido en más de 315 billones de dólares de deuda total, casi 3 veces el tamaño de la economía global, debemos remontarnos al principio. Siglos antes del primer pase de tarjeta de crédito o transferencia digital, la idea de la deuda nacional nació no en Wall Street, sino en una guerra. En 1694, Inglaterra luchaba contra Francia y se estaba quedando sin oro. El rey recurrió a los comerciantes en busca de ayuda. A cambio de un flujo permanente de pagos de intereses respaldados por impuestos futuros, financiaron a la corona. Para gestionar este nuevo acuerdo, se creó el Banco de Inglaterra. Fue revolucionario. El Estado ahora podía gastar dinero que aún no tenía. Y a cambio, los prestamistas recibían algo invaluable, una promesa del gobierno, algo que podía intercambiarse, comprarse o venderse. Ese fue el nacimiento del bono del gobierno, la semilla del sistema financiero moderno. Francia lo copió. Los Países Bajos lo perfeccionaron. Los recién independizados Estados Unidos la adoptaron para financiar su revolución y, posteriormente, su expansión hacia el oeste. La deuda nacional dejó de ser una señal de fracaso para convertirse en una medida de credibilidad. La capacidad de endeudarse significaba la capacidad de gobernar. Los imperios antes conquistaban territorios para extraer oro. Ahora emitían bonos para obtener intereses. El campo de batalla se convirtió en el balance general. 3 siglos después, la deuda se ha convertido en el principal producto de exportación del mundo. Estados Unidos debe 38 billones de dólares. Japón, más de 9 billones. Y el endeudamiento global aumenta en el equivalente a $1 billón cada 100 días. Todos los países deben. Todos los bancos prestan. Todos los ciudadanos, a través de impuestos, ahorros y pensiones, son a la vez deudores y acreedores. Pero, ¿quién tiene exactamente el otro extremo de la cuerda? Empecemos por Estados Unidos, porque su deuda no es solo nacional, sino global. De esos 38 billones de dólares, aproximadamente la mitad es pública, es decir, se debe a inversores y no a otras partes del gobierno. Aproximadamente 2/3 de esos inversores son bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros y la propia Reserva Federal estadounidenses. El tercio restante, unos 9 billones, está en manos extranjeras. Japón es el principal tenedor con alrededor de $1 billón, seguido de China con unos 800.000 millones. A continuación, el Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. Así que, cuando se dice que Estados Unidos tiene deuda con China, es cierto, pero solo por aproximadamente el 2% del total. La mayor parte de la deuda que Estados Unidos tiene es con Estados Unidos. El Tesoro emite bonos. Los bancos y los fondos los compran. La Reserva Federal a menudo los recompra, creando nuevos dólares en el proceso. Los estadounidenses pagan impuestos que financian los intereses de esos bonos, que luego fluyen a las cuentas de jubilación estadounidenses. Es un espejo circular. La deuda es real, pero el acreedor es principalmente un reflejo del mismo sistema. Y esta circularidad no es solo estadounidense. Es global. Japón presta a Estados Unidos a través de bonos del Tesoro.
Estados Unidos presta a Europa a través del FMI. Europa presta a los países en desarrollo a través del Banco Mundial. Los países en desarrollo, a su vez, prestan a las economías avanzadas depositando reservas de divisas y bonos occidentales. Es un juego planetario de la papa caliente, solo que la papa está hecha de promesas. Cada país posee el pagaré de otro. Cada promesa está garantizada por otra promesa. Es como una mesa de póker donde cada jugador ha tomado prestadas fichas del siguiente. Y la única regla que mantiene vivo el juego es que nadie se levanta. Pero hay una cuarta capa, la más poderosa de todas, los propios mercados. Detrás de cada bono gubernamental se encuentra una red de instituciones, fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión y bancos centrales que gestionan decenas de billones de activos. Son los verdaderos árbitros del crédito. Deciden qué naciones pueden endeudarse a bajo precio y cuáles pagarán una prima para sobrevivir. Cuando pierden la confianza, las monedas colapsan, los gobiernos caen y economías enteras pueden reestructurarse de la noche a la mañana. La democracia decide quién gobierna. Los mercados deciden quién sobrevive. Y el creador de mercado por excelencia, el sumo sacerdote moderno de este sistema, es el Banco Central. Los bancos centrales no solo gestionan la deuda y fabricarlo. Cada vez que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo compran bonos del Estado, crean dinero nuevo a cambio. El pasivo de un balance se convierte en el activo de otro. Cada dólar en circulación representa una unidad de deuda en otro lugar. No existe el dinero libre de deudas. Cada moneda, cada billete, cada dólar digital tiene un pagaré grabado invisiblemente en su superficie. Durante décadas, este ciclo se ha mantenido gracias a la confianza. Mientras los inversores crean que los gobiernos pagarán los intereses, aunque nunca el capital, la máquina sigue girando. Pero lo que ocurre cuando la confianza flaquea es algo que ya hemos visto antes. En Grecia, en 2010, la deuda pública se volvió impagable. Los tenedores de bonos entraron en pánico. Los rendimientos se dispararon. El Banco Central Europeo y el FMI intervinieron. Pero su rescate vino acompañado de austeridad, subidas de impuestos, recortes del gasto y desempleo masivo. Para toda una generación, el rescate se convirtió en sinónimo de sacrificio. En Argentina, los repetidos impagos convirtieron la deuda en una maldición nacional. En Sri Lanka, la escasez de combustible y el colapso político se produjeron cuando el gobierno se quedó sin divisas para pagar los préstamos. Cuando el sistema colapsa, los acreedores se hacen visibles de repente. El AFMA, las agencias de calificación, los tenedores de bonos anónimos que tienen a naciones enteras bajo su control. Y, sin embargo, incluso después del colapso, la misma lógica se reinicia. Nuevos préstamos reemplazan a los antiguos. Las deudas antiguas se reestructuran. La máquina se reinicia con un nuevo nombre en el mismo balance. Esto se debe a que en el siglo XXI, la deuda no está diseñada para ser reembolsada. Está diseñada para ser refinanciada. Los gobiernos de hoy en día no planean pagar su deuda. Ni ahora ni nunca. Eso no es una conspiración. Es una política. Cuando usted o yo tomamos un préstamo, se espera que devolvamos el capital. Pero los gobiernos funcionan de manera diferente. Tratan la deuda como una suscripción renovable, emitiendo nuevos bonos para liquidar los antiguos, un proceso que los economistas llaman refinanciación. El interés se convierte en el producto real. La renta que se cobra por la estabilidad. La economía global ahora depende de esa renta. Como un tiburón que debe seguir nadando para respirar. El sistema financiero global actual se basa en la confianza, no en el reembolso. Estados Unidos nunca liquidará su deuda de 38 billones de dólares. La refinanciará indefinidamente. Japón ha estado refinanciando su deuda durante décadas, superando ya el 250% de su PIB. Y, sin embargo, el rendimiento de sus bonos gubernamentales se mantiene cercano a cero. Los inversores no esperan el reembolso. Esperan renovar el acuerdo. ¿Por qué? Porque para ellos, la deuda pública es la garantía más segura que existe.
Un bono del Tesoro estadounidense no se considera un pasivo. Es un activo, la base de los mercados globales. Los fondos de pensiones lo poseen. Los bancos lo utilizan como garantía. Los bancos centrales lo tratan como dinero. El sistema depende de que los gobiernos nunca paguen su deuda porque, si lo hicieran, el mundo perdería su instrumento financiero más confiable. Imaginen si Washington, de alguna manera, decidiera pagar hasta el último dólar de su deuda. Los bancos y fondos de todo el mundo perderían repentinamente su activo más estable. La oferta de dólares se reduciría drásticamente, provocando deflación y colapso. Pagar la deuda destruiría precisamente lo que hace funcionar la economía. Por lo tanto, los gobiernos hacen lo contrario. Siguen emitiendo más, no de forma imprudente, sino rítmica. La deuda se convierte en una especie de latido del propio capitalismo que late en cada pensión, hipoteca y mercado de la tierra. Y por eso, cuando los políticos hablan de equilibrar el presupuesto o de pagar la deuda nacional, están vendiendo una ilusión. El objetivo no es eliminar la deuda. Es mantenerla sostenible, viable y lo suficientemente deseable como para que el sistema nunca deje de creer en ella. Porque una vez que la creencia se desvanece, las cifras dejan de importar. La confianza se derrumba, los tipos de interés se disparan y la economía, construida enteramente sobre promesas recurrentes, se paraliza. Ese es el verdadero secreto de la deuda soberana. El plan era no devolverla nunca. El plan es mantener al mundo creyendo que lo hará. Es un círculo vicioso de confianza. Y mientras esa confianza se mantenga, las cifras pueden extenderse indefinidamente. Pero la confianza no se distribuye equitativamente. Cuando decimos que nos la debemos a nosotros mismos, es solo una verdad a medias. Los pagos de intereses no fluyen equitativamente por la sociedad. Fluyen hacia arriba, desde los contribuyentes y trabajadores, hacia las instituciones e inversores que poseen la deuda. En otras palabras, la deuda no es solo una transferencia entre países. Es una transferencia entre clases. Por eso la desigualdad global y el endeudamiento global aumentan a la vez. El sistema recompensa a quienes tienen deuda y castiga a quienes simplemente la pagan. Si esto le suena familiar, es porque es la misma historia, pero a mayor escala. De los hogares a las naciones, de las naciones al planeta. Los acreedores no son villanos. Los deudores no son víctimas. Son dos caras de la misma máquina. El problema es que sucede cuando la máquina se queda sin combustible. Cuando los nuevos préstamos no pueden seguir el ritmo de los promesas hechas antes. Es entonces cuando la pregunta ¿quién es el acreedor? Deja de ser abstracta y se vuelve personal. Porque en la cima de esta pirámide global no hay un solo culpable. No es China. No es Wall Street. No es el FMI. Somos todos ellos y nosotros. El sistema financiero moderno ha convertido la deuda en dinero. Los gobiernos la emiten, los bancos la multiplican, los inversores la negocian y los ciudadanos dependen de ella. La línea entre deudor y acreedor se ha desdibujado hasta volverse irreconocible. La deuda alguna vez significó servidumbre. Hoy significa equilibrio. Pero si ese equilibrio alguna vez se inclina, si la confianza se quiebra, la ilusión termina y recordaremos que es realmente la deuda. Una promesa que no se puede cumplir para siempre. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.